Hola, queridos amigos. Estamos en nuestro webinar con nosotros en el estudio Dr. Michael Leitman. Vamos a comenzar con un tema que se llama el principio superior de la sabiduría de la Kabbalah. Hay traducciones a muchos idiomas. Primero que nada, nos gustaría leer una cita de Baal HaSulam, como quieras. El Creador es uno, es toda la realidad, incluye el presente, el pasado y el futuro, porque no puede dar lo que no tiene. Si toda la totalidad de la realidad y la existencia no hubieran estado incluidas en él, no habrían podido emerger de él, como es evidente para cualquier escrutador. Y sin tener en cuenta que encontramos corrupciones en la forma de existencia de la realidad. De hecho, este estudio los sabios lo llaman como uno. El primero en estudiarlo fue Abraham, el patriarca, y que todo es dominado a través de él. Esta es la cita. Por supuesto que no hay nadie más que él, solamente hay una meta, un propósito, a través de una inclinación. No hay nada más. De verdad, una sola fuente, única. Y fuera de esto, no hay nada. Así está escrito, no hay nadie más que Él. ¿Qué quiere decir más que Él? Que no hay nadie más. Es decir, todo lo que nos vemos que existe, excepto Él, la verdad es que es Él por sí mismo. Y todo el que piensa que existe algo, entonces todo esto es por algún tipo de desviación del centro. Cuando de nuevo tenemos que conectar estos dos puntos para que estén realmente en el centro del foco, digamos, del arma, cuando uno está apuntando. Entonces esto, de nuevo, la persona comienza a sentir, cuando une estas líneas, que no hay nadie más que él. Es decir, que toda, no importa qué desviaciones del concepto de único, unificado y especial, todo eso se nos da solamente para que anhelemos, que nos enfoquemos en la definición de esto que es no hay nadie más que Él, y desde esto podríamos conectarnos junto a Él. Esa es la meta de nuestro desarrollo, y el desarrollo, de nuevo, es entrar en ser tragado por esta unicidad. Semyon, wow. Incluso no me entra en la cabeza, Dr. Leitman, sí, no entra en la cabeza, ni en la memoria, ni en ningún análisis, porque lo que tenemos que hacer es cambiar todo nuestro análisis y toda nuestra percepción, nuestra visión hacia el mundo, hacia el espacio, sobre el tiempo, el movimiento, en resumen, todo lo que hay. Todo tenemos que relacionarlos con una sola sensación. ¿Existo yo o existe solo Él? Semyon, dijo usted solamente Él. Dr. Leitman, solo Él. Entonces yo no existo, dice Semyon. Dr. Leitman, por supuesto que no. Yo existo cuando soy diferente de Él, o que existo cuando me uno con Él. Semyon, describa, digamos, imagínese, una vez dijo en una entrevista en Estados Unidos que había ya una persona muy inteligente, y usted le dijo de pronto, y esto también viene del Creador. Y yo me acuerdo su silencio, y dijo, no puede ser, Dr. Leitman, no puede ser según su opinión, pero con esto él transgrede ese principio fundamental.
que existe alguien más que el Creador. Semyon, sí, pero no era él no podía estar de acuerdo con esto. Doctor Leitman no está de acuerdo, pero así es. No hay, digamos, no hay más Dios que Allah. ¿Qué es Allah? Allah es superior. Entonces, una sola fuerza superior que existe y nadie más, excepto esto. Todo el resto son sus profetas, maestros, que así transmiten esta idea a las masas. Semyon, entonces, ¿qué? La persona tiene que sentir, entender, aceptar esto, creer esto, ¿qué? Doctor Leitman, revelarlo, porque si no, no tiene ningún sentido. Semyon, en el lenguaje ruso hay tonalidades. Ok, vamos a hacer una pregunta. Jenny de Peter. ¿Cómo puedo poner este concepto dentro de mí, darle base, decir en mí una vez tras otra que no hay nadie más que él, no hay nadie más que él? ¿Qué puedo hacer? Doctor Leitman, ¿qué hacer? Genia, hay que todo el tiempo. ¿Cómo decir esto? Todo el tiempo hay que ir, digamos, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Puede ser que el Creador sea solo uno, único y especial, que es solamente una fuerza la que nos domina, que todo lo que veo ahora, que todo lo que entiendo, veo, escucho, es Él en mí. Y yo, de forma personal, yo puedo decir que solamente lo siento a Él en mí o no lo siento. Es decir, yo existo. O que en la medida que no lo percibo y me siento a mí mismo separado de Él, o si me siento, digamos, solamente a mí, o a mí en relación a Él, o a mí mismo en relación a que yo estoy completamente dentro de Él y que no hay diferencia entre Él y yo. Es decir, todos mis movimientos internos, externos, yo siento cómo Él me domina y que estoy completamente de acuerdo con esto. Yo realizo estos movimientos. La pregunta es si yo realizo estos movimientos a la medida de que siento que Él me domina o que quiero que Él me domine. Y entonces voy a sentir que Él lo hace, o al contrario, que Él domina y yo después lo percibo y estoy de acuerdo de esto, o que llego a una situación en la que tanto Él como yo trabajamos de forma paralela, es decir, yo todo el tiempo estoy en ese estado de adhesión completa y absoluta. Semyon, ¿a quién la persona le dice esto? Doctor Leitman, ¿a sí mismo? Por supuesto que a sí mismo. Semyon, ¿y qué usted piensa? ¿Hablar con Boré es algo normal? Decirlo, me gustaría sentirlo, me gustaría sentir que este es una sola fuerza, una conversación así amistosa. Doctor Leitman, Semyon, ¿dirigirse a Él es posible? Doctor Leitman, la persona se dirige al Creador siempre. Y la persona puede pensar en ese momento lo que quiera, pero no tiene a quién dirigirse. Digamos, yo ahora hablo y se sientan frente a mí cientos de alumnas. ¿Qué es? Yo estoy hablando con el Creador y también ellos. Es decir, todo lo que podemos dirigirnos a Él, todo es Él, porque si decimos que no hay nadie más que Él, quiere decir que todo lo que veo como que existe, en total es una expresión, una revelación del Creador a la persona. La naturaleza inerte, vegetativa, animada, las personas, todo esto es la revelación del Creador a la persona. Todo depende de cómo ésta ve en esto la expresión, la revelación del Creador hacia él. Sasha. Una pregunta, tratan de hablar sobre este tema. Escribe lo siguiente: es sano estar todo el tiempo pensando que toda la sensación mía es el movimiento del Creador en mí, y si los pensamientos son negativos también vienen del Creador. ¿Qué puedo hacer en relación a esto? Doctor Leitman, todo lo que viene de ti viene de la influencia de Boré. La otra pregunta es: ¿qué puedo hacer con todo esto? Pueden haber aquí todo tipo de inclinaciones positivas y también negativas.
Entonces, de nuevo, ¿cómo tengo que trabajar con todo esto? Debemos describirnos un estado tal en el cual me conecto completamente con él. No pienso que soy yo o él que influye en mí, sino que él trabaja en mí, él habla conmigo y él y yo somos uno. Hay que imaginarse esto a uno mismo y comportarse así, que Boré domina sobre ti, tú sientes en cada movimiento interno y externo que tú trabajas en él, hasta tal punto, de forma paralela, que no hay ninguna diferencia entre tú y él. Ese es el estado corregido completo de la persona. Semyon, hagan preguntas. Tenemos también, por favor, hagan preguntas en vivo. Una pregunta de Víctor de Praga. Si Boré incluye dentro de sí toda la realidad, entonces él también tiene toda la responsabilidad a todas las faltas de orden que hay en nuestro nivel. Doctor Lightman, no hay nadie más que tenga esa responsabilidad, solamente el Creador, porque él realiza todo y recibe y a él llegan todos los resultados. Es una sola fuerza. Entonces, ¿para qué todo esto existe? Esa es la pregunta. Esta fuerza nos lleva a través de todos los problemas existenciales, todos los disturbios. Él nos empuja a cualquier dirección, nos mete en conflictos de todo tipo y problemas. Nos da vuelta por cualquier lado y realmente nos perdemos en esta vida. ¿Para qué? Para que precisamente gracias a todas estas circunstancias y posibilidades, el intercambio, toda esta carrusel de nuestra vida, después de que giramos y que llegamos a un estado en el que tenemos que calmarnos y entregarnos a este fluir que nos lleva y querer estar solamente en una cosa. Yo todo el tiempo quiero estar conectado con esta fuerza que domina sobre todo esto y nada más. ¿Yo soy capaz de alcanzar esto o no? Si soy capaz de alcanzar, no necesito nada más. Todo de pronto se vuelve estático, tranquilo. Nada se mueve. Existe solamente un pensamiento, el pensamiento de la creación, y este pensamiento que se realiza en nosotros, este pensamiento dibuja en mí cambios de percepción de todo tipo dentro de mí. Y esta película interna que proyectan en mí la percibo como el mundo que está afuera de mí. La verdad que no existe, solamente pasa dentro de mí, en mí. Es decir, yo de alguna manera tengo que poco a poco así adaptarme a esta imagen, adecuarme a esta imagen y vivir en esta hasta tal punto que no me moleste, y que de forma paralela, como resultado de la percepción diferente, vivir también en ese mundo. Entonces resulta que vivo por ahora entre dos mundos. Uno que es el mundo superior que el Creador me lo proyecta, y el segundo es mi conciencia corrupta al día de hoy, lo que yo proyecto. Entonces, estos dos mundos, por ahora estamos en ellos, pero ya dentro de ellos, y después de esto, ¿cómo puedo hacer que poco a poco la imagen de nuestro mundo la acerque a la imagen del mundo espiritual, lo relacione cada vez más lo que pasa con el Creador? Ok, yo no voy a exagerar, Semyon, hay una pregunta. Desviación del concepto único, unido y especial. Esa es la razón del sufrimiento, Dr. Lightman. Sí, en la medida que somos capaces de relacionar todo con el Creador, en esa misma medida comenzamos a pasar al mundo verdadero, al espacio verdadero.
donde todo el comienzo de las acciones y las acciones en sí y el final de la misma se determina cuando estamos en un punto, y ahí en realidad todo se congela. No hay nada que se mueva, ni en tiempo, ni en espacio, ni en lugar, en ningún tipo de coordinada, sino que todos estamos en un punto de realidad que es llamado Boré, la fuerza superior. Por supuesto que es permanente, fijo, porque si hay cambios en alguien o en algo, eso indica una falta de plenitud del estado o del objeto, porque en el creador no hay esto. Sasha, hay muchas preguntas prácticas. ¿Cómo correctamente construir el proceso del pensamiento? Primero que nada hay que tranquilizarse y entregarse a ese flujo del creador. ¿En qué tiene que comenzar mi pensamiento y en qué terminar? Dr. Lightman, por lo visto tienes, digamos, un libro, o a lo mejor no. Ese libro se llama Shamati. Escuché. En realidad es una copia del cuaderno de mi maestro, que mi maestro copió, anotó esto de la boca de su padre, Bala Sulam, un cabalista enorme. Entonces hay que leer muchas veces ese artículo, el artículo número 1 de este libro llamado No hay nadie más que él. En realidad ahí está toda la base, el fundamento de la visión correcta sobre el Creador y sobre la realidad. En esto hay que ocuparse. Y después, además de este artículo, hay otros que son parecidos y vamos a hablar sobre esto la próxima vez. Voy a traer conmigo el libro para la próxima vez, tráiganlo también ustedes, y vamos a ver qué artículos vale la pena que lean, y así vamos a avanzar. Semyon, es excelente, porque así determinamos la próxima clase. Entonces, amigos, prepárense, traigan el libro. Hay artículos tremendos. Yo me acuerdo una vez que estuvimos en Estados Unidos, pasamos por todo el libro en 2 horas. Realmente fuimos así inundados. Doctor Laima en ruso, Semyon, sí. Semyon, ok, pongan esto entonces. Pongan estos programas, no ha cambiado nada desde entonces. Acá hay otra pregunta de Nikolaev. ¿Cómo no volverse loco cuando uno vive paralelamente en 2 mundos, ve 2 realidades, una corrupta y una verdadera? Doctor Lightman, querida amiga, no te vas a volver loca, no vas a enloquecer. El tema es que en la sabiduría de la Kabbalah eso nunca pasa, porque te encuentras en la fuente de la naturaleza, la fuente de la existencia, el Boré. Por eso no puede haber acá ninguna desviación, o al contrario, lo que haces es unes tu percepción interna, que llamamos alma, pero es la percepción interna, conectas esto con la fuente más auténtica, el sistema de coordenadas que no cambia, donde todo se junta en un solo punto. Y por eso no es que te vas a perder allá o tu visión se niebla, al contrario, comienzas, te transforma en una pensante de una forma muy aguda y que percibes todo de una forma muy clara y profunda, y eso no cambia. No es que hay algún tipo de desviación o algo así, nada. Yo, por mi forma, en mi fundamento, soy experto en sistemas cibernéticos de la persona. La cibernética. Y les puedo decir que no hay ningún problema con todos los consejos de los cabalistas para la percepción de nuestra realidad. No puede haber entre uno y otro ningún problema. Al contrario, tú te diriges a ti misma al punto más correcto
porque no hay un sistema de coordenadas, sino que solamente hay un punto, que es Él. Sasha María de Moscú pregunta, diga, ¿Boré existe dentro nuestro o fuera nuestro? Usted dice que Boré está solamente dentro nuestro, entonces, ¿qué es Atzmuto? Doctor Leitman, no existe algo que existe dentro o fuera, sino simplemente existe dentro o fuera o a un costado. No hay algo así, sino simplemente existe la existencia y no hay ni espacios o dentro o fuera. Entonces diga, ¿qué es Atzmuto, su esencia? Doctor Leitman, Atzmuto es lo que no percibimos. Si percibimos algún tipo de influencia sobre nosotros, y a esto llamamos Boré, porque es Boré, ven y ve, es lo que Él hace. Y yo soy Nibra, creado, porque Él me crea. Entonces, y fuera del Boré que me crea a mí, existe un punto más superior, más interno, una esencia, la esencia superior de esto que se llama Atzmuto, que es Él por sí mismo, en sí mismo, es decir, sin ninguna relación a mí. Entonces podemos imaginar que Atzmuto es la parte interna de la fuerza superior y después viene su relación hacia mí, que es la parte externa llamada Boré. Y después de esto ya llego el yo que percibe todo esto. Semyon, ok, vamos a tratar por segunda vez. Moscú nos dijeron que se arregló. Rab, tenemos una pregunta, diga por favor. Si la imagen de Boré cambia, si la persona estudia la sabiduría de la Kabbalah y se desarrolla, ¿algo cambia en la imagen del Creador en sí mismo, en su percepción, o que esta imagen no cambia? Doctor Leitman, ¿entiendes? Tú estás en un campo y ves un avión que vuela. Ese es el ejemplo de mi maestro. A tu lado está tu amigo y tu amigo dice, el avión está a 2 kilómetros de distancia, y tú dices, no, al menos 5. Entonces tu amigo dice, el avión tiene 20 metros de largo, y tú dices que no, que por lo visto son 50 metros. ¿Quién de los dos tiene razón? Para eso hay que tomar y medir. Y así, si nosotros desde un costado o desde una distancia tratamos de saber, no vamos a poder saberlo. Entonces tu pregunta no tiene sentido. No hay respuesta a tu pregunta. Semyon, entonces ¿el Creador cambia o no cambia? Doctor Leitman, solamente mi sensación, no más que esto. Por eso, en hebreo, Boré es Bo-Ure, Bo-Re. Dos palabras que se escriben juntas. Bo-Re. Bo es ven. Re es y descubre, revélalo. A eso se le llama Boré, Semyon. Y esta dirección hacia quién, ese Bo. ¿A quién es ese Bo? ¿A quién es esta dirección? Bo, de ven. Doctor Leitman, hacia la persona, ven. Tabo. Ahí sí. Ok. Tabo, vetegale, ven y descúbrelo. Almata, пожалуйста, вы. Almata. No, Almata. Здравствуйте, Раф. Раз все нас Pregunta, Shalom. является эманациями Творца, то живой Todo lo que nos rodea son las vestiduras del Creador, sus revelaciones, incluyendo los grados inerte, vegetativo, animado y hablante. Hay muchas personas, digamos que gatos, perros, hay personas que les gusta plantas, piedras, perros. ¿Cómo? ¿Es un camino hacia el amor al Creador? Doctor Leitman, no hay ningún paso hacia esto. Esto cada persona lo tiene de su esencia animal. Lo que nosotros descubrimos en nuestro mundo sobre nosotros es la esencia animal, y por eso somos parte del grado animado. Y aquí no hay ninguna relación hacia el Creador, nada.
Алмата. Almata tiene otra pregunta. Ну ничего не слышно. В чем дело? Что они там крутят, какие-то ручки? No se escucha. ¿Qué pasa? Доброго времени суток всем. Рав, скажите, у нас еще такой вопрос. Shalom a todos. Tenemos una pregunta adicional. Boré. Тоже. Вот сколько таких, как мы, Земля сможет прокормить? Boré y la Tierra es lo mismo. Entonces, ¿cuántas personas, cuánto nuestro planeta puede incluir? Doctor Laima, si eso es lo que te preocupa, puedo decir que te puedo decir que nuestro planeta puede alimentar podemos multiplicarnos. Semyon, ¿por qué dicen que hay una cantidad de personas, una población muy grande? Doctor Leima, simplemente el problema es que no somos capaces de enfrentar a lo que tenemos. Entonces, si hay una división racional, no hay ninguna limitación. Sachi, si no hay nadie más que él, ¿quién es el yo que percibe toda esta imagen? Semyon, esa es una pregunta fija. Doctor Leima, ¿quién eres tú? Tú eres un punto que se le da la posibilidad de sentirse a sí misma, entre comillas, como fuera del Creador. Ese es tuyo. Semyon, de pregunta de Moscú. Mijael, ¿cómo las personas ciegas sienten al Creador? ¿Tienen la posibilidad de sentirlo sin ojos? Doctor Leitman, un momento. ¿Y cómo nosotros lo sentimos? ¿Quién de nosotros lo ve? Ninguno lo ve. Es algo que no se siente. Se siente como una fuerza que actúa en ti. Semyon, otra pregunta. En la medida del acercamiento del avión hacia mí, yo puedo definir más y más correctamente cuáles son sus dimensiones. Así es con el Creador. Doctor Leitman, lo mismo. Nosotros nos acercamos, avanzamos al encuentro con Él a través de los estudios de la sabiduría de la Kabbalah y a fin de cuentas llegamos a un estado en que de verdad lo descubrimos, pero lo descubrimos en nosotros. Semyon, cuando pasa algo que no está claro y de pronto me acuerdo del Creador, que Él me hizo esto, esta cosa que no está clara, ¿para de pasar o que mi percepción cambia hacia esto? Doctor Leitman, cambia la percepción. El no claro se vuelve claro. Sasha pregunta, ¿en qué es diferente la sensación de que el Creador domina sobre mí o la sensación de que Él domina sobre mí? Doctor Leitman, el tema es que en la medida del acercamiento nuestro al Creador, todo el tiempo necesitamos dirigirnos a esa fuerza creativa y única y que no hay nadie más que Él, y solamente con esta fuerza identificarnos y relacionarlo todo con Él. Si hacemos así, a fin de cuentas, vamos a ser capaces de verdad de percibir todo lo que nos rodea como una proyección, como un resultado de esa fuerza única. Y vamos a poder comenzar a través de todas estas proyecciones contrarias que están alrededor nuestro, percibirlo. Y entonces, precisamente de estas revelaciones infinitas de Él, vamos a realmente percibirlo a Él, que está detrás de todas estas revelaciones. Es decir, la percepción del Creador como único pasa precisamente por el hecho de que lo percibimos como que está presente en toda esa variedad de fuerzas y acciones opuestas. Y precisamente gracias a esto lo alcanzamos a Él como uno, único y especial. Ejad y Ahidu Meyuhad. Sasha, y el que percibe se queda, Rab, la persona queda, la persona no desaparece. Es exactamente el tema de lo especial de la persona que fue creada, así que por el hecho de que alcanza al Creador, todo el tiempo se transforma en equivalente con Él en la medida de su alcance, y resulta que no desaparece, no se anula, sino que precisamente se transforma en cada vez más equivalente con el Creador en la medida que puede
ver hasta su unicidad en todas las revelaciones opuestas y contrarias de la naturaleza y de la propia persona. En esa misma medida es capaz de transformarse a ser similar y equivalente al Creador. Semyon, otra cita sobre la unicidad del Creador, y por ahora preguntas de Peter. Pregunta: buenas tardes, Rav. ¿Cómo de una forma efectiva usar las molestias que envía el Creador, todo tipo de contradicciones que Él envía? ¿Cómo de una forma práctica usar? ¿Cómo hacer de una forma efectiva? Dr. Leitman, a través del amor, querida. Yo entiendo que las contradicciones es una palabra a lo mejor que no es tan agradable, pero hay que recibirlas con un propósito dirigidos a la meta. Y entonces descubrirás que en esa misma medida que seas capaz de relacionarte con amor hacia las expresiones del Creador, con todo lo que te rodea, en esa misma medida vas a comenzar a sentir de verdad que su relación hacia todo esto viene todo del amor. Y en general que no hay nada en el mundo excepto el amor, y todo lo que deforma este campo eterno y tremendo es en total la falta de tu adaptación a este campo. Solamente esto. Si hay alguien que hay que corregir en el mundo, es solamente a ti, y entonces vas a sentir todo el mundo como pleno. Semyon, hay un grupo joven en Peter increíble. Doctor Leitman, sí, es muy bueno. Pregunta de Krasnoyarsk. Михаил Семенович, здравствуйте. У меня вопрос такой. Вот Shalom. Mi pregunta es así. Tenemos un grupo espiritual y yo tengo un grupo que está fuera de que es un grupo del trabajo. Y allí sí aparecen personas que dependen de mí. Yo entiendo que por sus cualidades serían capaces de poder realizar bien el trabajo, pero a mí no me gusta según esas cualidades. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Despedirlo o poder aceptar todo esto? Doctor Leitman, ¿qué cualidades de ellos no te gustan? La amiga. Por ejemplo, ellos comenzaron de mentiras cuando llegaron al trabajo. Doctor Leitman, momento, ¿ellos dañan el trabajo en tu fábrica? Doctor, la chica que pregunta, no, ellos no dañan. Yo puedo entender por qué hicieron esto y es imposible juzgarlo por esto. Pero por otra parte, no quiero entrar ahora en detalles. Doctor Leitman, querida, si ellos actúan correctamente en relación al trabajo, tú tienes que soportarlos hasta que lo corrijas por ti misma. Esa es mi respuesta. Sasha, la segunda parte del principio, único. Eso indica que todavía está unido con el Creador, incluso si siente lo malo. Y ese estado no cambia, no importa cómo el Creador se relaciona con sus creaciones. Por ejemplo, una persona enferma llega al médico para que le saque una espina en el cuerpo. Y en el momento que el médico saca y le duele al paciente, eso no quiere decir que el doctor se relaciona con él de una forma negativa. El médico y el paciente son amigos antes de lo que pasó y así están en adhesión. A eso se le llama unidad, ¿es correcto? Pregunta. Si uno no está de acuerdo con lo que siente dentro de uno mismo que el Creador hace contigo, ¿qué hacer con esta revelación? Doctor Leitman, corrígete a ti mismo hasta el estado en que estés de acuerdo. Como principio, nada cambia. Nuestro mundo no va a cambiar. No esperen por esto. Solamente va a cambiar la relación de ustedes con el mundo. Si tratan solamente así, a eso se le llama la corrección del mundo. ¿El mundo se corrige? No. Está escrito, el mundo continúa como su costumbre. Tal como fue, así actúa. Y no puede cambiar, pero tú sí, hasta que
este mundo te muestre, se revele ante ti como pleno, eterno, corregido completamente. El mundo de Ein Sof, eso es todo. Es la esencia de nuestra vida y nuestra corrección. Entonces, amigos, decidan, ¿ustedes van a corregirse o no? El mundo no se va a corregir de ninguna manera. Al contrario, en la medida del avance de ustedes, en la medida de las posibilidades de ustedes a la corrección, el mundo precisamente les va a tirar más y más formas no corregidas de él. ¿Para qué? Para que ustedes en la corrección de las corrupciones externas compensen las correcciones internas. Entonces van a poder ver que el mundo está corregido. Digamos, yo veo el mundo como no corregido. Yo veo a alguien que está sentado frente a mí, un chico con una cara así adormilado, que se frota los ojos. Semyon, ahora cada uno piensa que es él. Dr. Leitman, no importa. Digamos, en resumen, a mí no me cae tan bien. Y si de pronto descubro, wow, es mi pariente, es mi cercano, no sé, mi primo, mi hijo, no sé, un amigo querido, muy especial. Él me saluda así con la mano y de pronto yo comienzo a verlo completamente diferente. Entonces, ¿qué? Todo depende de mi estado y no es diferente. Es decir, solamente si nosotros podemos descubrir que todos, junto con ustedes, somos parte de una sola alma, entonces no puede haber alguien que sea repelente, repugnante, asqueroso, no. Porque todos de verdad somos parte de una única alma. Entonces yo de pronto comienzo no solamente a soportar a todos, sino que además a amarlos. Imagínense, todos partes de una sola alma. Entonces, ¿a dónde te vas a escapar? Por una parte y por otra parte, ¿para qué? ¿Para qué escapar? Yo solamente tengo que entender que necesito todas esas partes y precisamente estas, en la encaje correcto, en la conexión correcta de uno con otro, precisamente se me revelan como un puzzle que forma mi alma. Dr. Leitman, a lo mejor vamos a dejar que Moscú pregunte. Soshi tenía una pregunta. Ok, por favor. Shalom. Sí, el Creador es uno único y especial. Entonces, ¿por qué tiene tantos nombres? Dr. Leitman, la persona es el que da estos nombres al Creador, definiciones, nombres en relación a cómo cada uno percibe el Creador. Cuando la persona percibe al Creador de una forma plena, en su forma verdadera, entonces el nombre desaparece. No hay ningún nombre al Creador. Hay solamente esta señal, y la señal tampoco es del Creador, sino de cómo nosotros percibimos en nuestras sensaciones al Creador. ¿Cómo llamar a esto? No lo sé. A esto se llama 4 letras. Está la raíz, shoresh, raíz. Después la fase 1, la 2, a Shoresh vamos a llamarle 0. Entonces, la fase es 1, 2, 3 y 4. Entonces, todo esto, digamos, fuera de la raíz, todo esto es el nombre del nombre, Shem Hashem. ¿Qué es? Es la expresión, la revelación del Creador en nosotros. La raíz es la cualidad de otorgamiento, lo que baja, lo que viene del Creador. Y después, todo esto es nuestro deseo. Shelania, deseo. Yo lo siento mucho, hoy día la pantalla donde escribo no parece que funciona bien. Entonces, todo esto es Shem Hashem, el nombre del nombre.
Semio, entonces cuando yo siento que él es violento o que yo le digo que esto es un nombre del Creador, doctor Lightman, sí, así lo siento. Todo lo que tú sientes son los nombres del Creador, o aún más lo que tú sientes hoy día en tu vida. También sientes al Creador y sus expresiones dentro de tus deseos. Es decir, no hay nadie más que Él, también ahora. Y ahora tengo una pregunta. ¿Cómo podemos imaginarnos en lugar de todas estas imágenes y todo lo que pasa a nuestro alrededor, animado, vegetativo, inerte, los mundos? ¿Cómo somos capaces de describir esto como el Creador? Son expresiones de Él, de cualidades específicas de Él hacia nosotros. Si absorbemos correctamente todo esto dentro nuestro, vamos a recibir una sola influencia, una raíz única. Sasha, pregunta de Odessa. ¿Qué es lo que tengo que hacer de forma práctica con el conocimiento de la sabiduría del Kabbalah? Que todas las personas son partes de mi alma. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Amarlas, respetarlas, pero yo no siento esto. Doctor Lightman, no tienes que hacer con ellos nada físico, nada. Solamente tienes que difundir este conocimiento sobre el hecho de que si entre nosotros nos conectamos de una buena manera, entonces todo va a ser bueno. Nada fuera de esto es necesario. Eso es por ahora. Y después tenemos que aprender cómo hacer esto. ¿Qué quiere decir estar conectado bien uno con el otro? ¿Qué quiere decir aprender a recibir de la naturaleza la abundancia, su llenado? Que es revelar en mis sentidos nuevos de percepción, ver la naturaleza, y la naturaleza y el Creador es lo mismo. Ver toda la naturaleza como la fuerza superior enorme que está lista y preparada para llenarnos, atraernos y llevarnos dentro de sí. Semyon, pregunta simple. En el mundo espiritual hay colores de todo tipo. ¿Cómo se ve? Doctor Lightman, no hay colores en el mundo espiritual. Nosotros le damos al mundo espiritual indicaciones diferentes como colores o tonalidades o sonidos solamente para poder indicar la variedad que hay en él, pero en realidad no hay nada así. Semyon, entonces, ¿por qué tenemos percepción de colores con tonalidades? ¿Por qué se le da a la persona esto? Si a fin de cuentas todo es único, doctor Lightman. Todas nuestras cualidades vienen de nuestros 5 sentidos que se dividen en otros 5 y en otros 5 y en otros 5. Y así, hasta el infinito está este espectrum que se intercambia cada vez en más y más y más y más. Entonces, simplemente ahora no somos capaces de experimentar todo esto, pero además de la investigación científica entendemos que percibimos solamente un extremo, un poquito de la creación completa. Si pudiéramos ver con otras formas, ondas, y no solamente ondas, además de ondas hay otras formas de percepción. Entonces seríamos capaces de ver a nuestro alrededor una imagen que está completamente llena de la influencia del Creador permanente, fija todo el tiempo. Y la influencia, yo ahora todavía no lo defino como, pero entonces podríamos aceptar y definir todo esto en una sola palabra. Boré. Semyon, usted definió toda la imagen y al principio dividió y dijo que se divide y al final usted dice que es solamente un nombre, Boré. Como esta frase. Y de verdad es algo simple. Yo me acuerdo de mi primera sensación cuando comencé a estudiar todos estos conceptos y subconceptos, y Bala Sulam añadió y hay un diccionario. Entonces yo pensé que todo esto tengo que meterlo dentro de mi cabeza, entonces pensé que era un tema de una caja para poder entender. Y usted dice ahora que lo que se necesita es algo simple. ¿Qué es eso simple que se necesita, doctor Lightman? Que la persona tiene que llegar a esto. ¿Qué consejo práctico, doctor Lightman? Volvemos a no hay nadie más que él, solamente. De verdad, después de toda
todas nuestras conversaciones, o no importa lo que hacemos con nuestra mente o nuestras emociones, de nuevo, día a día, tenemos que juntar todo en uno solo punto, en el cual no hay nadie más que Él, y así resumir o concluir todo nuestro desarrollo diario. Semyon, entonces usted aconseja simplemente hacer esto así, llegar y todo el tiempo hablar de esto. Dr. Lightman, en la mañana, al mediodía, en la tarde, varias veces al día, la persona tiene que decir y hablar de que el Creador es uno y que no hay nadie más que Él. Y la persona percibe solo al Creador. Y con esto la persona tiene que enfocar su atención. Entonces su desarrollo va a estar compuesto todo el tiempo de estos puntos, de puntos de no hay nadie más que Él, que van uno tras del otro. Y la persona avanza correctamente en esta línea derecha. Semios, vamos a hacer un maratón de preguntas. Pregunta. La providencia superior tiene un cálculo acerca de nuestros cuerpos físicos. Dr. Lightman, ningún cálculo acerca de nuestros cuerpos físicos. Ustedes pueden engordar o hacer todo lo que quieran con el cuerpo. Semyon, entendí que yo soy un punto a través del cual Elohim revela el mundo físico. Dr. Lightman, el que Dios revela, Dios no tiene que revelar nada. El mundo por sí mismo es Él. Semyon, el alcance de la grandeza y de la unidad del Creador es lo mismo. Dr. Lightman, sí. Aquí no hay divisiones en diferentes aspectos de alcance. Hay un solo alcance del Creador. Semyon, ¿por qué los sufrimientos apoyan el crecimiento del deseo? Dr. Lightman, porque si la persona sufre, quiere salir del sufrimiento y lo empuja al movimiento. Nada puede ser sin sufrimiento o sin carencia. Sin esto es imposible el movimiento. Pregunta, ¿por qué la naturaleza salvaje? En la naturaleza se siente el Creador y en la ciudad no. Dr. Lightman, porque en la naturaleza tú tú tienes que de alguna manera aislarte, no importa dónde vivas. Yo muchas veces viví en diferentes partes, viajé mucho y a pesar de todo, en cada lugar, nada me molesta. Semyon, en el Congreso Mundial de Cabalistas ocurren grandes correcciones. ¿Qué es lo que pasa allá? Además, amigos, del 19 al 21 de febrero tenemos un gran congreso. Dr. Lightman, primero que nada los invito a todos al Congreso. 2. Eso no es solamente aquí, sino junto con nosotros participan miles de personas. ¿Qué pasa allá? Pasa la unidad y como resultado de esta unidad damos nacimiento a una fuerza que nos acerca con el Creador. Acercamos el Creador a nosotros o que nos acercamos por nosotros mismos. En realidad es casi lo mismo. Nos descubrimos juntos, a Él y a nosotros. Mucho éxito, que estén bien, abrazos.